obedeció. Otra vez, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Muchas veces, hermano, yo puedo comparar que la salvación puede ser como un viaje, hermano. Un viaje que tiene un comienzo y que terminará cuando estemos en la misma presencia del Señor. Y puedo decir que es un viaje porque el Señor nos sacó, como dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y un día estaremos en la misma presencia del Dios que es la luz. Amén. Y en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Qué es lo que tenía que dejar él? Su tierra. Tenía que quitársela de su corazón. Vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Qué es la parentela? La familia, los hermanos, los primos, los tíos seguramente. De tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, para este viaje, hermano, Dios quiere, o Dios le estaba pidiendo a Abraham que deje las ataduras. ¿Habrá alguna atadura, hermano, que está impidiendo en este viaje? Como el Señor se lo dijo y Él sabía. Si usted no sabe, pregúnteselo al Señor. ¿Qué cosas son las que impiden? ¿Cuál es el obstáculo? Señor, escudriña mi corazón, mi mente. ¿Qué es lo que impide que yo pueda cumplir tu voluntad? Porque me has dado una palabra, me has dado un sueño, me has dado una visión, me has hecho un llamado, creído. Pero ¿qué es lo que no me permite avanzar? Porque las ataduras en el cristiano, hermanos, son obstáculos. Obstáculos que no nos permiten correr cuando tenemos que correr. Manifestar el don, el llamado que Dios nos ha hecho. Ataduras que tenía Abraham en su vida. Y tenía que dejar casa, tierra, familia, amigos. Y la tierra, hermano, es algo bonito, ¿a que sí? Yo le digo, hermanos, que Abraham empezó el viaje con el Señor creyendo. Y hasta aquí, hermano, todo, hasta aquí, hasta Abraham, todo iba bien. Hasta que Dios se fijó en un hombre. Hasta aquí Dios había tenido un trato con la raza adámica. Desde Adán hasta Abraham estaba Noé, pero después vino Abraham. Y hasta aquí había tenido un trato el Señor con la raza adámica. ¿Y qué es la raza adámica? Era una raza caída, sumergida en la idolatría. Y muchas veces, hermano, el Señor escoge así a un hombre, de entre una familia que está sumergida en el pecado, en la idolatría, la brujería, en los pleitos, en los vicios. Dios escoge a alguien de allí. Dios escoge a un hombre, a una mujer. Y Dios escoge como a un arroyuelo. Súbale un poquito, por favor. Dios escoge a un arroyuelo. ¿Y sabe para qué lo escoge? Lo aparta. ¿Cuál es el propósito de apartarlo? Limpiarlo. Amén. Purificarlo. Gloria a Dios. Quitarle esas ataduras. Gloria a Dios. Trabajar con ese hombre, con esa mujer. Dios lo aparta con un propósito. Es como que Dios coge un arroyuelo que está con agua sucia, tiene hojas, pero lo limpia hasta que deja esa agua limpia para que esa agua pueda afectar el río. Amén. Pueda afectar el mar.
Y así el Señor siempre se ha valido de hombres y mujeres que los ha escogido, los ha apartado, los mantiene en algunos casos solos, aislados de padre, madre, hijos, familia, amigos, y lo aparta porque Dios tiene un tiempo de limpieza, de purificación, de santidad, de consagración, de romper las ataduras, de romper el pasado, de romper la cultura, porque cuando Dios dice deja tu tierra, está diciendo rompe con tu cultura, rompe con tu nación, rompe con todo aquello que te afectó, porque tienes identidad de ser de Colombia, de Perú, de Chile, y estás siempre ahí con tu banderita de tu país. Tienes que romper con esa atadura. Y para eso Dios escoge a un hombre y a una mujer, para romper con la cultura. Porque si hay una cultura que debe prevalecer en la iglesia de Jesucristo, yo no sé si usted lo sabe, pero es la cultura del reino. Amén. ¿Sabe que delante de Dios no hay varón ni hay mujer? No hay colombiano, ni hay ecuatoriana, ni hay nicaragüense, ni brasileño. Aquí todos somos uno, porque somos de la cultura del reino. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aunque bendecimos nuestra nación, y Dios ama las naciones. Amén. Así que en el versículo 12, después que Abraham decide romper con la cultura, romper con las ataduras, en el versículo 12 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¿Sabe que Abraham tuvo que dejar muchas cosas? Y a nosotros también, hermano, en este viaje con el Señor, vamos a tener que dejar muchas cosas. Pero yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Lo que Abraham dejó fue mayor o menor que lo que Dios tenía para él? ¿Era mejor o peor? Era mejor lo que Dios tenía para Abraham comparado con lo que Abraham tuvo que renunciar. Cuando Dios le pida dejar algo, piense, aunque a veces el enemigo o nuestro apego a las cosas, nuestro apego a las personas, nuestro apego a nuestra cultura, muchas veces, hermano, el enemigo o nosotros mismos podemos ver que es algo grande que estamos renunciando. Yo quiero que aprendamos en esta mañana de Abraham, porque si Dios lo hizo con Abraham, lo va a hacer con nosotros. Siempre va a ser mayor lo que Dios tiene para nosotros que aquello que nosotros estamos renunciando. Aunque le parezca que sea grande lo que usted está renunciando, siempre va a ser mayor lo que Dios tiene para su vida, para mi vida. Ojo, obedecer es una bendición. Porque recuerde que hasta este punto la palabra de Dios dice que el Señor le llamó y le mostró la bendición que tenía. Pero en el versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. La bendición está en el obedecer al Señor. Hasta aquí Abraham muy obediente. Hasta aquí rompió con la cultura. Dejó lo que Dios le estaba diciendo que deje, porque sería la atadura que le impediría cumplir el propósito del Señor. Obedecer a Dios, hermano, siempre trae una bendición. Siempre será una bendición obedecer al Señor. Aunque a veces, hermano, por obedecer al Señor, por correr en esta carrera o hacer este viaje, el obedecer a Dios muchas veces puede traernos aflicciones. Es decir, que este es un viaje que por obedecer nos puede sacar una lágrima este viaje.
nos puede doler, tener aflicciones, tribulaciones. Pero ¿sabe una cosa? Pregúntele al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que por obedecer a Dios tuvo que ir a la cárcel. Un hombre que por obedecer a Dios recibió látigo, fue ultrajado, perseguido, vejado, injuriado, calumniado, considerado como un criminal, un delincuente. Sin embargo, él, por obedecer a Dios, dijo en un momento dado: esta leve tribulación produce en mí un cada vez más peso de gloria. Aunque a veces el obedecer, hermano, puede producirnos tribulación. Y lo va a producir, hermano, tribulación. Pero tiene que saber que la tribulación por obedecer a Dios trae gloria de Dios. Pero la tribulación por desobedecer trae juicio de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Saúl. Y dice la palabra que el Señor le dijo: mata todo. Pero resulta que él no obedeció. Amén. ¿Cuánto conoce la historia? Amén. No obedeció al Señor. No obedeció, hermanos. Y como no obedeció, vino Samuel y le dijo: ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es que yo creía que si salvaba lo mejor para ofrecérselo en sacrificio a Dios, al Señor le iba a agradar. Y Samuel le dijo: locamente has hecho. ¿No es mejor prestar atención a lo que dice Dios? Eso es prestar atención. ¿No es mejor obedecer al pie de la letra, como Dios ha dicho, y no hacer las cosas a tu manera? ¿No es mejor que prestes atención? ¿Sabe? El prestar atención nos habla de obedecer como el Señor ha dicho. ¿Sabe? Muchas veces me han dicho a mí aquí: ¿por qué no se busca otro local en otro sitio? ¿Por qué no entrega ese local de la radio? ¿Por qué esto y por qué aquello? Obedecer aunque me cueste tribulación. Amén. Porque la tribulación con el Señor, la gloria de Jehová será derramada. Amén. ¿Cuántos se preparan para recibir gloria de Dios? Amén. Den un aplauso al Señor. Por eso, hermano, tenemos que prepararnos. Porque la obediencia, si te está trayendo tribulación, tranquila o tranquilo, porque la tribulación produce peso de gloria. Todo un viaje que tuvo que hacer Abraham en la obediencia. Y en la obediencia el Señor se le aparece. Y cuando se le aparece en el versículo 7, después de unos cuantos kilómetros que tuvo que recorrer, y dice que Abraham, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré. Ya le dijo al Señor: esta, la que estás pisando, esta tierra ya es tuya. Amén. Se da que al comienzo no sabía dónde ir, pero ya llega el momento, el Señor que le revela, le amplía la visión y le dice: esta es la tierra que te voy a dar. Ya le está enseñando: esta es la tierra que yo te he dado por heredad. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice que inmediatamente al recibir una palabra, edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. ¿Y dónde lo levantó este altar? En Siquem. ¿Cuántos se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de los 3 altares de Abraham? ¿Usted se recuerda? Yo sé que usted es inteligente.
Amén. Amén. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese primer altar? Nadie. Por eso Dios dejó las escrituras, porque sabía que nos íbamos a olvidar muchas cosas. Entonces, cuando leemos la Biblia, ya eso queda como un testimonio. El primer altar que levantó en Siquén, Siquén significaba hombro. Y sabe que Abraham era un tipo inteligente, porque los que obedecemos a Dios somos inteligentes. Los que somos capaces de renunciar a cosas que son importantes en la vida, pero que comprendemos que lo que Dios tiene es mejor, son inteligentes. Amén. Los consideramos inteligentes. Los que han aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador de su alma son gente inteligente, porque un día el Señor les ofreció el camino de la vida y la muerte, de las tinieblas a la luz, y ellos aceptaron el camino de la luz. Y Abraham, hermano, fue un hombre inteligente, porque edificó un altar para el Señor. Y un altar que significa hombro, porque en este viaje sabía Abraham que necesitaría la mano de Jehová, el brazo de Jehová. Y sabe una cosa, que la vida cristiana sin Jesús no merece la pena correr esta carrera. Porque en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice la palabra del Señor: vosotros, yo soy la vid verdadera, y vosotros son los pámpanos. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Jesús es la mano que nos extiende cuando nos encontramos solos. Jesús es el hombro de apoyo cuando no tenemos de qué agarrarnos, porque todas las cosas físicas no nos han podido sacar de los problemas. Por eso, hermanos, si usted ya ha empezado esta carrera, si usted ha empezado este viaje, que yo sé que usted ha empezado este viaje, vaya de la mano del Señor. Amén. Agárrese del Señor. Porque en este caminar con el Señor, la obediencia a nuestro llamado nos conduce a una íntima comunión. Y para yo apoyarme en el brazo del Señor, para yo correr en este viaje tomado de la mano del Señor, implica intimidad. Cuando uno está agarrado del Señor, está muy cerca del Señor. Y este altar también significaba comunión e íntima comunión, porque la obediencia al llamado, grábese esto, la obediencia a su palabra, la obediencia a los mandamientos, siempre va a traer íntima comunión. Y Siquén era eso para Abraham, un tiempo de entrar en comunión con ese Dios que le había llamado. Amén. Con ese Dios que le dio dirección, ese Dios que le dio un mapa para que no se pierda, para que cumpla el propósito del Señor. Y a través de la comunión, Abraham recibió revelación. A través de la comunión, él recibiría fuerza en el momento del cansancio. A través de la comunión, recibimos nosotros también revelación. La revelación que no solo tendría bendiciones materiales, hermano, para Abraham. Porque es verdad que Abraham tenía bendiciones materiales. Te bendeciré y será de bendición. Pero había una bendición espiritual. Al igual que la iglesia de Jesucristo tiene bendiciones materiales, pero también tenemos bendiciones espirituales. Porque en el versículo 12:2 dice la palabra: y haré de ti una nación tan grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será de bendición. Y en el versículo 3: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que la comunión con Dios nos va a traer revelación. Y esta revelación va a ser progresiva. Y hablar de progresión significa que va en crecimiento, que va en madurez, que va en diálogo
de conocer cada día más al Señor, conocer su lenguaje, conocer sus gustos, conocer los planes, conocer lo que ama, conocer qué es su anhelo, lo que Él quiere para mi vida, por dónde tengo que moverme, qué tengo que hacer, tengo que esperar, Señor, tengo que correr, tengo que avanzar, ¿qué necesitas, Señor? Aquí estoy. Eso lo trae la comunión íntima con el Señor. Pero en el versículo 15, versículo 6, dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Amén, gloria a Dios. La justicia de Dios tiene que ver con la eternidad. Y volvemos a leer Juan capítulo 8, versículo 56. Y Abraham, vuestro padre, aleluya, se gozó de que había de ver mi día. Y dice la palabra, lo vio y se gozó. En este viaje, hermano, que tenemos con el Señor, más vale que crea. Y dice la palabra que Abraham, al recibir la palabra, tuvo revelación. Y su revelación fue de que un día tendría que venir el Salvador del mundo, Jesucristo. Mire que Abraham, por eso es considerado el padre de la fe. No solamente porque obedeció, es verdad que por ahí empezó su bendición. Pero tener revelación de miles de años después de lo que vendría a través de su descendencia es glorioso, hermano. Por eso le animaba antes de empezar el culto con la palabra de que debemos gozarnos, Amén, que tenemos que ver con los ojos de la fe, porque Él es el Padre de la fe, porque Él se gozó que de su generación vendría el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que una de las características que debemos nosotros tener para aprender a gozarnos, hermano, porque ¿quiénes se gozan, hermano? Los que creen. Y la Biblia nos enseña que para no cuestionar, como hemos leído antes, como le cuestionaban al Señor, ¿sabe? Cómo le cuestionaban, le interpelaban, lo confrontaban los fariseos, le increpaban al Señor de quién era Él. Y a veces nosotros, hermanos, también somos un poquito medio fariseos. A veces como que se nos quiere pegar ese espíritu, porque estamos recibiendo la palabra del Señor y hemos recibido sus promesas, sus sueños, sus visiones, pero no se cumple. Y cuando no se cumple también increpamos, ¿sí o no? Ay, Señor, ¿por qué no me bendices? Ay, Señor, y vamos ahí como que tenemos derecho nosotros. No tenemos ningún derecho, hermano. Bastante que nos ha salvado. Y si un día usted le increpó, es tiempo de pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque también he sido un poquito como fariseo o farisea y he discutido contigo. Por eso el Señor Jesucristo, que lo sabe todo, Él nos dio un consejo, hermano. Y le dio un consejo a los discípulos, porque para obedecer, hermano, sin increpar al Señor, a veces nos vamos a querer oponer a las aflicciones. Ah, por obedecerte he perdido esto. Por obedecerte no tengo esto. Por obedecerte, Señor, me va así. Mejor no haberte obedecido. Porque no hemos entendido que la obediencia a veces trae aflicción. Entonces el Señor Jesucristo dice, y esto quiero que todos lo tomemos, sed como niños. Sed como niños. Porque cuando nosotros somos como niños, los niños ¿qué hacen? No cuestionan, obedecen. Hoy no te comes las chuches. Después de más tarde, cuando hayas terminado los deberes, te doy las chuches. El niño a veces patalea, pero termina obedeciendo. ¿Sí o no? Sí. Y el Señor nos dice, ser como niños. Porque los niños terminan obedeciendo. Los niños reciben corrección. Los niños no dicen, me voy de la casa. Empaca su maleta con 8 años y me voy. No, se quedan en la casa, aceptan los padres que tienen y después se reconcilia con el papá. ¿A que sí? Por lo tanto, sed como niños.
Porque una cualidad de los niños, hermano, es que van a la escuela y se sientan, escuchan, aprenden y tienen un maestro. Sed como niños para dejarse instruir, corregir, aconsejar, orientar, guiar en este viaje. Porque si tenemos a Jesucristo como nuestro maestro, nunca nos perderemos. Gloria a Dios. Llegaremos a nuestro destino. Seamos como niños. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y haga de nosotros un corazón de un estudiante. Que siempre estemos aprendiendo, hermano. Que siempre estemos recibiendo el consejo de la palabra para obedecer. Porque es verdad que el niño, hermano, es estudiante, pero también tiene que hacer deberes. También tiene responsabilidades. Y también Dios le da una aprobación para subir a otro nivel. Es decir, que en el Señor la obediencia trae intimidación, revelación y promoción. ¿Y cuánto queremos ser promovidos? Amén. Recibir mayor unción, mayor autoridad. Yo le pido en esta mañana que se ponga de pie y que podamos, hermanos, póngase de pie, hermanos. Podamos dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas, hermanos. Que el Señor obre en nuestros corazones. Que en este viaje nunca le falte el maestro para que pueda usted ser guiada o guiado y conducido a ese destino de la eternidad con Cristo. Oramos. Soberano Dios, yo te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Aquí nos presentamos como niños delante de ti. No importa cuántos títulos tengamos y cuánta experiencia tengamos, siempre necesitaremos de tu ayuda. Siempre necesitaremos de tu enseñanza, porque estamos aquí para aprender. Y tú eres nuestro maestro de excelencia. Y tú has querido que hoy traiga esta palabra, Señor, porque necesitamos, Señor, aprender. Cada uno en el nivel que estamos, necesitamos aprender. Necesitamos que el examen, si no ha salido bien, sea corregido, porque a la final queremos ser aprobados por ti, Señor. Bendice nuestra vida, danos sabiduría, danos inteligencia, que no nos falte tu corrección, que no nos falte tu mano poderosa, que en este viaje tu presencia vaya con nosotros, que no nos apartemos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo a cada hermano, cada hermana. En esta mañana, Señor, declaramos que esta iglesia recibiremos el peso de gloria. A los que han obedecido, Señor, a tu palabra, en este viaje contigo, gloria les sea dada en el nombre de Jesús. Amén y amén.